sin ser algo tremendo. Pero me refiero que es tener ese ejemplo de modelos les va a servir para los parciales finales. Porque el parcial y el final va a ser relativo a esto de objetos, ¿sí? Crear clases. Blanco, buenas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Derivar una clase de otra, de eso va a ser el parcial y de eso va a ser el final. Ahí entró Pasarelli. Bueno, vamos a esperar que... Vamos a ponerle presente a Pasarelli y a Blanco. Esperen que tengo que abrir vuelta el documento. ¿Y dónde carajo está? Acá. Y entraron Blanco. Y Chile también, ahora entraron justo todos. Asistencia casi perfecta hoy. ¿El Diti me entró? No. Y sigue así. Sí, profe, recién entré presente. Muy bien, y Pasarelli. Sogwe tampoco. Bien. Voy a minimizar eso por las dudas que siga entrando gente al baile. Entonces, momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir. Estaba diciendo que acabo de subir un documento a la carpeta de materiales. Es este documento, que van a ver ahora. Que es un modelo, un buen ejemplo, sobrado ejemplo. No va a ser tan difícil, ni el parcial ni el final. Tampoco es difícil esto. Hoy lo van a, hoy son la hora de descubrir cuán difícil puede llegar a ser. Y también lo subí al Drive. Recién pedí el Drive y lo subí ahí. La idea es que se lo bajen. La idea de hoy es que se lo bajen. Ahora lo vamos a hablar. Voy a leer. Y que tengan un tiempo para hacerlo. Hoy, ahora. Para encararlo. ¿Sí? Voy a dar mucho menos tiempo de lo que va a ser en un parcial y un final, obviamente. Pero les va a servir para encarar, digamos, para poder encararlo. Y les voy a decir básicamente cómo tienen que encararlo, no es tan grave tampoco. Creo que les puede llegar a sobrar el tiempo que les pueda dar hoy para hacerlo. Y lo hago yo, ¿ok? ¿Dónde lo hacen ustedes? Lo pueden hacer. Si tienen el Visual Studio, mejor lo hacen en el Visual Studio. Si no, lo ponen en el Notepad ahí y lo van diseñando las clasecitas, ¿ok? ¿Tienen una pregunta? No. ¿No? Bien. Vamos a leerlo. Dice, bueno, es Anata, dice una empresa de software que se dedica al desarrollo, bla, bla, bla. Quiere hacer el juego Galaga 3D. Para eso se definen las siguientes cosas. Definir una clase abstracta. Esto hay que leerlo literal, ¿eh? Literal hay que leerlo. Porque así lo que están leyendo es lo que van a tener que escribir en el código. Una clase, bueno, lo de abstracta... Este ejercicio está en uno de los documentos de las clases, creo que en el 8 o el 9. Pero no está bien, porque se ve que hice en su momento un copy-paste de un ejemplo que tenía para C++. Esos módulos de C#, los ejercicios de los módulos C#, los copy-paste de lo que yo daba en C++. Y se ve que ahí no le puse mucha onda y copié y pegué literalmente todo. Entonces dice true point. Acá lo arreglé yo. Está más como corresponde en C#, digamos, el contexto. Así que lo de abstracta, por ahí omítanlo. Pero sí hay que hacer una clase llamada Spaceship. Spaceship tiene que llamarse la clase. Y que implemente las siguientes funciones. Volar, disparar, get X y pos y acelerar. O sea, hay 4 funciones, más el constructor, en principio. O los constructores. Acuérdense que tienen el ejemplo de la clase pasada, para poder ir bien. Ok, y ahora les dice cómo es cada método. Volar recibe 2 enteros, int A, int B, que representa el desplazamiento de la nave en pantalla. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es qué es lo que afecta, qué es lo que cambia.
Disparar retorna un carácter, hace un return de un carácter. Bueno, ahora dice eso. ¿Cuál es el carácter? Ya veremos más adelante. Get x y post devuelve un objeto point que indica la posición x y en pantalla. Ok. El dato miembro que tiene la clase es posición, que es de tipo point. Y point es una clasecita más chiquita. Que está ahí abajo. Acá está la clasecita esta. Chiquita que tienen que definir para poder definir un objeto posición. Get posición devuelve true o false en caso que exista una colisión con otra nave y se le pasa un objeto point. O sea, recibe un objeto de tipo point y adentro lo que hace es comparar mi posición actual es igual al objeto point que pasé, o sea, posición.x es igual a p.x y posición.y es igual a p.y. O bien, igualar posición y p, que es el point que le pasaron, siempre y cuando tienen sobrescrito el operador igual a igual, como hicimos con la clase empleados, ¿era? Sí. Bueno. Y acá tienen la clasecita point, que puede ser un poquito más. Acá le falta el constructor, este es el ejemplo, la clase point. O sea, el punto 1 dice hacer la clase spaceship. Class spaceship, abro llaves, point posición. Bueno, antes puedo aprovechar en el mismo archivo declarar la clase point y los métodos. Una vez que uno tiene la clase spaceship hecha, dice derivar de spaceship, así como hicimos de gerente, de empleado derivamos gerente, creo. Dos nuevas clases, héroe y alien. Las dos clases implementan de igual forma la función getCollision y getXPost, o sea, esas no se tocan. Se derivan y reciben de herencia. Las otras tienen que sobreescribirse. Acuérdense la palabrita override, se sobreescriben porque hacen otra cosa. Por ejemplo, las naves marcianas, o sea, los aliens, vuelan en todas las direcciones. ¿Qué significa eso? Que implementa el mismo método volar que hicieron acá. Este método volar lo que hace es incrementar el valor de X y de Y de la posición actual de la nave. Así que esa tampoco lo implementa la alien. Los aliens aceleran. Se ven que los aliens tienen un método de acelerar al cual se le pasa un valor entero. Y eso incrementa o decrementa, depende si es positivo o negativo, un dato miembro velocidad. O sea, los aliens tienen un dato miembro exclusivo que es velocidad, que no es de las spaceship, sino que lo implementa. Y si lo agregan en la clase base, también no es problema. Pero bueno, en principio está diciendo que los aliens aceleran. Y tanto los aliens como el héroe efectúan disparos. O sea, los dos tienen que sobreescribir disparo. Porque el disparo del marciano es un asterisco, tiene que retornar un asterisco. Acuérdense que disparar, que está definida obviamente en la clase Spaceship, retorna un carácter, pero no dice cuál, así que debe ser vacío lo que retorne, porque le deja a las clases derivadas que implementen lo que corresponda. Y entonces implementan disparar, donde los marcianos retornarán un asterisco y el héroe el pipe, el carácter que está arriba al lado del 1. Y ahí en el punto 1, 2, entonces, son las dos clases, que son chiquitas porque son derivadas de... también es chiquita esta clase, no es gran cosa. Acá se derivan dos clases, de las cuales solo en el alien tienen que dos métodos, acelerar y disparar. Y en el héroe, que es otra clase héroe, solo disparar. Tienen que el método. Y el constructor, obviamente. Y después hacer un programita que la ejemplifique el uso. O sea, que instancie un alien, por ejemplo, y pruebe cosas como volar, alien A punto volar. Alien A igual a new alien. A punto volar. 6,5. Alien punto get colisión, etc.
Eso tiene que hacer el main. Probar los métodos. Bueno, entonces, propuesta. Traten de hacer de acá a las 8 y 10, más o menos, traten de hacer estas clases, digamos. Si es en el Visual Studio, que se crean un proyecto. Si no tienen el Visual Studio, bueno, agarran el Notepad, tranquilo, no se aturdan con el texto y con lo que hay que hacer. Ay, no, tienen el ejemplo de la clase pasada, saben que tienen que crear una clase, así que arrancan class spaceship, abro llave. Bueno, y ahí van tratando de dilucidar qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Los métodos que están bastante bien definidos, que están acá, claro lo que tienen que hacer. Por ahí les puede hacer un poco de ruido esta clasecita chiquita. Esta clasecita chiquita es para definir el dato miembro posición que tiene el spaceship, que es de tipo point, que son 2 puntos, X e Y. Así que también tienen que crear esa clase chiquita. Bueno, traten de hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna consulta ahora que tengan para hacerme? Una pregunta, tío. Anonadados. Bueno, arranquen. Traten de hacerlo. Yo voy a estar acá. Cualquier cosa que tengan que preguntarme, me preguntan. ¿Sí? Después lo hago yo. Y ven y comparan dónde estamos. ¿Cómo están? ¿Estamos de acuerdo? No me acuerdo, profe. Bueno, profe. adelante. Lo hago yo. Lo vamos viendo juntos. Intenten hacerlo, porque si no, nunca van a tener un reflejo de dónde están. Vamos a suponer que ahora se quedan de brazos cruzados esperando que lo haga yo. Y bueno, está bien. Es una manera de ver las cosas. Pero no garpa tanto. ¿Sí? Bueno, los dejo. Ok, profe. Labura. Me hablan y yo les contesto. Aquí estamos, profe. Aquí estamos. Estamos intentando. Bueno, a ver. Vamos a tratar de hacerlo. A ver. Yo armé, pero la verdad no sé si está. Bueno, ahora lo vamos a comparar. Y ojo que es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que por ahí, cuestión de... Tienen el ejemplo de la clase pasada. Además. Sí, me ayudé con eso y morí en el encapsulamiento y en el constructor. No, morí ahí. Bueno, ahora vamos a ver. Capaz en esta no hacía falta por ahí propiedades. No lo decían. Ahora vamos a verlo. A ver. Vamos a crear un nuevo proyecto. Nuevo proyecto C#. Tiki. Vamos a ponerle un nombre, modelo parcial. Final. No es que va a ser el modelo parcial, va a ser como esto. Igual que este. No, quizás es más fácil. No se guíen como que, mirá, esto va a ser parcial. Les va a quedar esto a modo de ejemplo para tener a la hora de hacer el parcial y el final. Eso es bueno. Modelo parcial final. Create. Bueno, este es el main. ¿Sí? Están viendo el Visual Studio, ¿no? Díganme si lo están viendo. Porque ya no sé. Profe. Sí, sí se ve. Sí, profe. Sí. Bueno, este va a ser el main. Dejémoslo por ahí. Vengamos acá. Lo primero que va a hacer, ¿qué dice el enunciado? Dice, bueno, el spaceship. Vamos a hacer la clase spaceship. Vamos a hacer lo que dice. Listo. Derecho del mouse, acuérdense. Add. O agregar, no sé si tienen en español. Clase. Y acá le ponemos spaceship. Bueno, este lo puedo sacar, le puedo poner public acá. Acuérdense. ¿Qué dice de spaceship? Dice que tiene los métodos volar, disparar, getxisPos y acelerar.
Polar, por ejemplo, recibe 2 parámetros. ¿Ok? Que representan el desplazamiento de la nave en pantalla. ¿Ok? Esto es public, entonces, volar. Ahora vemos si tengo que hacer algo más. Public void, porque no dice que sea nada. Volar. Y recibe 2. Int A, int B. O int X, int Y, perdón. Int A y B. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es el desplazamiento en pantalla. O sea, hay un dato miembro de la clase, que es la posición, claramente. Porque de hecho, si uno mira este método getX y pos, devuelve un objeto point que indica la posición. O sea, hay una variable miembro, K, pública, de tipo que string, int, no, de tipo point, que no lo tengo definido. Point, ahora vamos a definir. Bueno, me deja escribirlo sin definir. Point, posición. Posición. Bien, ¿y qué es point? Point es una clasecita que la puedo definir acá. Public point. Public class, perdón. Que tiene 2 datos miembros. Public int X, public int Y. Bueno, también tiene un constructor, ¿no? Toda clase tiene un constructor. Un constructor que puede ser, bueno, que recibe, ahí está. Fíjense que solo me lo crea el Visual Studio. Que recibe 2 datos, dos puntos de entrada, X e Y setea al dato miembro X el valor. Bueno, esto confunde un poquito con ponerle. No, déjenlo así. Que setea el valor X pasado y el valor Y pasado. También podría tener un constructor public point, un constructor común que solo hace this.x igual a 0. Eso también. Y this.xy igual a 0. Entonces, ahora sí, volar, el método volar, dice Profe. recibido. Sí, Perdón, porque va muy rápido. sí, Ahí cuando creó los points, los sí. 3 hacen lo mismo, pero están de distintas maneras, digamos. ¿Qué 3? Estos son 2 datos miembros, estos son 2 constructores. Eso, los constructores. Son 2 ¿Es constructores. necesario poner los 2 o con uno ya está? Con este alcanzaría, sí. Ah, ok. Con este alcanzaría. Yo puse este para modo de ejemplo que les quede. ¿Por qué? Pero no ambos hacen lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Pero ambos constructores no hacen lo mismo, ¿no? No hace lo mismo. Este, por ejemplo, no recibe nada. O sea, esto es a la hora de crear un objeto posición, que ahora vamos a ver cuándo lo creamos, puedo crearlo de esta manera o de esta manera. De esta manera es no recibir parámetros. De esta manera es lo quiero crear aquí, en este punto, digamos, con estos valores iniciales. Entonces, antes de la clase Spaceship seguramente tiene un constructor. Todas las clases tienen un constructor. Yo empecé. Bueno, me está ofreciendo, miren, ¿cómo se llama? El predictivo de Visual Studio me está diciendo, ¿vos querés crear un constructor de esta manera? Bueno, recibiendo un parámetro, no quiero eso, por ahora. Pero sí, ahora acá el predictivo sí funciona. Fíjense que me creo el constructor de la nave, Spaceship, que es piensen que
El constructor es lo que se ejecuta cuando uno construye de esta manera. ¿Sí? Ahí es cuando se ejecuta esto. Tiene todo el sentido. Me inicializa el objeto posición, bueno, me va a usar este. Está bien. En principio está bien. Así que este sería el constructor de spaceship. Y volar, ¿qué sería volar? Posición, punto X, igual a no, más igual diría yo, porque es como desplazamiento. Esto es un detalle. Si le pusieron igual, no importa. Pero es el enunciado que dice que representan el desplazamiento. Entonces, como que el desplazamiento es, estabas acá, ahora estás allá. ¿Sí? Le incrementa. Posición punto I. ¿Sí? Es el cambio de posición. Volar. La nave está acá y después está allá. En otro lugar. Eso es volar. Disparar. Retorna un carácter. No dice mucho. Entonces, bueno, no dice qué carácter. Pero Profe, perdón, ahí en Public Void volar, que Sí. recibe dos enteros, A y B. Sí. Después Sí. en posición punto X sería más igual A y en posición punto Y más igual, B. B. Ahí está, Sí. Sí, A, lo Y. corregí. Listo. Lo corregí. Disparar retorna un carácter, dice. Bueno, disparar. Si retorna un carácter, es de retorno string. Bueno, retorno vacío, por lo pronto. Vamos a ver que esto lo vamos a retocar un poquito para adecuarlo a las otras clases. Ahora van a ver por qué. Get y post devuelve un objeto point que indica la posición, o sea, retorna esto. Bien. Entonces acá se escribe public. Siempre hay que poner public adelante porque es de tipo point, lo que devuelve. Get x y post. Return posición. No tiene más misterios. Get colisión. Devuelve true o false. En caso de que exista una colisión con otra nave. Se le pasa un objeto point. O sea, claro, lo que quiere hacer es lo siguiente. Public bool get, no sé por qué lo puse en inglés, get collision. Recibe un objeto point, P, que es un punto. Lo que hace este método es evaluar si este punto coincide con el punto de otra nave, con la posición de la nave, porque si coincide es porque hay una colisión con lo que esté acá. Bueno, es preguntarse, hay varias maneras de hacer esto. Una es if posición.x igual a igual a p and a p.x and posición.y igual a p.y, ok, retorno true, else retorno false. O sea, esto. Una manera es esto, posición. Eso que me está ofreciendo, miren. Esa es una forma. Y está perfecto si lo hacen así. Ahora, ¿se entiende? Que esto es ¿qué es lo que está haciendo esto? Recibe un punto y dice, la idea es, este método es, devuelve true o false en caso que exista una colisión contra la nave. Se le pasa un objeto point. O sea, en caso que coincida el X de este y el X de Y, el X de este y el Y de este con el X y el Y de posición. Esto va a ser true. Mataría si puedo hacer esto. Directamente. El punto que me está pasando coincide con el punto actual. ¿Sí? Es comparar puntos en el espacio. El problema de esto es que no funciona todavía porque no tiene sobrescrito el operador igual. ¿Sí? El operador igual nunca lo escribí. Lo podríamos escribir, ya lo hicimos para... Acuérdense que esto era public. Esto únicamente lo hago porque me interesaría que tenga este formato.
Pero lo otro que estaba escrito estaba bien, ¿eh? Ya funciona. Pero para dejarlo más lindo, esto es public, static, esto es algo fijo que se escribe así, para el operador. Public, static, bool, operator. ¿Y el operator cuál es? El igual, el que quiero sobreescribir. ¿Y qué recibe? 2 puntos. Recibe un punto 1 y un punto 2. Que son los 2 puntos que quiero. Consulta. Sí. Solo una pregunta nomás. ¿Cuándo es el parcial? ¿Cuándo es el parcial? ¿O el final que estamos hablando? ¿Cuándo sería el...? A eso lo hablamos después, no hay problema. Ok, Esto va a ser por acá. 22, 29. ok, perdón, profe. Y Siga, acá... siga. Ok, perdón. Ok. Y esto, acá es donde uno puede evaluar si el P1, cuál es la condición que es el operador igual, es igual, hace las veces de igual entre 2 puntos. En este caso es cuando coinciden las X y las Y. Bueno, acá se me queja porque me dice que necesita, claro, me dice que necesita el distinto. Si yo defino el igual, tengo que definir el distinto. Y el distinto es negar esto. El distinto es negar esto. Entonces ahora así, dentro de point, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Se está quejando igual ya? No importa. Entonces ahora acepta esto. En lugar de hacer posición.x igual a p.x and posición.y igual a p.y. ¿Por qué? Porque ya lo hace este. Lo hace el igual del punto. Era como mejor. ¿Y qué más? ¿Qué colisión? Ya está. Ya está la nave. Esta es la clasecita de la Spaceship. Ahora, si miran algo, más adelante van a ver que dice que todas implementan getCollision y getXPOS, y las otras naves heredadas, que ahora la vamos a hacer, implementan de la misma manera getCollision y getXPOS. Perfecto. Pero dicen que, bueno, los disparar y volar, son diferentes tanto en otras naves. Así que disparar, todos estos métodos que pueden ser susceptibles de ser modificados por clases derivadas, tienen que tener la palabrita virtual adelante. ¿Sí? Así que no le escatimen a la palabrita virtual adelante, porque eso habilita a que clases derivadas puedan sobreescribir, si tienen ganas, el método para hacer lo que ellas quieran. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso en particular. Así que esta es la clase Spaceship. ¿Sí? Tiene una variable miembro posición, en principio, de tipo point, que es esta clasecita, que tiene 2 datos miembros, tiene un constructor o 2 constructores, no importa. Y le sobreescribimos esto estaba de más, se lo hicimos para que quede bien, para que quede excelente, digamos. Esto van a ver que los operadores igual, cada vez que tengan una clase lo van a querer implementar y es simplemente copiar y pegar, porque es algo que el operador igual, que un objeto sea capaz de, tenga un operador que permita comparar con el igual, es piola para poder hacer cosas como estas. ¿Sí? Quedan como más sencillo. Y entonces el Spaceship tiene un constructor, podemos haber declarado otro, como este parecido a esto casi, que recibe parámetros, que recibe el punto o la posición. El método volar, que es pasarle 2 valores y que cambie la posición del X e Y. Disparar, que es retornar un carácter, no sabe cuál, así que vacío. GetXPOS, que es retornar la posición. Y getCollision, que es evaluar
si la posición donde está la nave es igual a un punto que le pasa. ¿Ok? Profe, Sí. ¿por qué no me quedó claro por qué en las funciones le agregó el virtual? La función, ¿por qué le puse virtuales a todas? Porque yo sé que ahora voy a derivar, voy a tener esta clase, es una clase base de otras clases que voy a construir. Por ejemplo, alien y héroe. Y esas otras clases pueden, si quieren, pueden sobreescribir el método volar para volar de otra forma, por ejemplo. O el método disparar para disparar de otra forma, por ejemplo, con otro carácter. Entonces, para habilitar ese mecanismo que se llama polimorfismo, uno tiene que poner la palabrita virtual en la clase base y en las clases derivadas, cuando sobreescriben, le ponen la palabra override. Ahora vamos a ver el ejemplo. Sería Con la como clase... para mejorarlo. Claro, no, es que tiene que ser así. Eso. Tiene que ser así. Entonces, venimos acá. Vamos a add class alien. Public, le mandamos public ahí. Y esta va a ser mucho más chiquita que la otra, ¿sí? Esta public, primero que public, es derivada de spaceship. Ya con esto dice muchísimo. Todo lo que... ¿Qué pasó con esto? Recibió de herencia todo esto. Ya alguien tiene todo esto. Por defecto tiene todo esto. ¿Sí? Lo que sí vamos a crear un constructor. Ah, ¿qué dice de alien? Dicen que los alien, por ejemplo, aceleran. Y esto altera un dato miembro velocidad. Bueno, ese dato miembro velocidad no lo pusimos en la clase spaceship, se podía haber puesto, pero lo ponemos acá. Claramente tiene un dato miembro velocidad. Y bueno, y un constructor, ¿no? Arrancamos poniendo un constructor, al menos uno tiene que haber. Public, ¿no? Lo releo con public. Public alien. Bueno, este no va a ser. Ahí me está sugiriendo de pasarlo en parámetro de velocidad. No me interesa. Pero sí me interesa que this velocidad igual a 0. Lo que sí hace esto es llamar a la base. Llama a la base. El constructor de las derivadas llama a la base para que llama al constructor de base para, o de spaceship sería, ¿no? Para que haga este trabajito. Si no, no hace este trabajito. ¿Cuál es el trabajito? Inicializar, correr, ejecutar el constructor de spaceship y crear el objeto posición, que sería la posición del alien. ¿Sí? Esto es importante, porque si no, si yo no derivo, si yo no llamo el constructor de la base, debería preocuparme acá de inicializar el objeto posición del alien. Y eso es un trabajo que ya hace el spaceship. No tiene sentido que lo haga alguien por su cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otro método tenía esto? Bueno, dice que getCollision lo implementa de la misma manera, así que no lo toca. Lo que recibió de herencia está bien. getExitPost también. Las naves marcianas, o sea, los aliens, vuelan en todas las direcciones. O sea que volar también, está bien, porque volar en todas las direcciones es esto. Volar en todas las direcciones que altera el valor de X y altera el valor de Y. Así que tampoco la toca esa. Dicen que los aliens aceleran. Para esto se le pasa un valor. Ok, tiene un método exclusivo alien. Public void acelerar, que recibe un entero. Aceleración. ¿Y qué hace? Acá, que decrementa o incrementa la velocidad. O sea, velocidad, punto velocidad, más igual aceleración. Nada, eso. Si este es negativo, desacelerará. Si este es positivo, acelerará. Dice que los aliens efectúan disparos, ¿sí? Claro. Pero el disparo del alien, un marciano, es un asterisco. Ok, tiene que sobreescribir disparar. No le sirve este disparar.
Este disparar no le sirve, porque este disparar es un vacío. Entonces, lo va a sobreescribir. Acá ponen override. Y acá le ponen el asterisco, que es lo que pide. ¿Y algo más? No, listo. Eso es el alien. Esto es el alien. El alien es una clase derivada de spaceship. Tiene un dato miembro velocidad, que lo deduje porque vi que había un método de acelerar, que decía que se le pasa un valor entero y decrementa o incrementa el dato miembro velocidad. Bueno, ok. Hay un dato miembro velocidad en algún lugar. Puede ser en la clase esta o quizás puede estar acá. Eso quizás estaba mejor en la clase base ponerlo. Pero bueno, no importa. Un detalle que no importa tanto. Y después disparar. Disparar es diferente. Está sobrescrito. No se queda con el disparar que recibió de herencia porque no le sirve. ¿Por qué? Porque los aliens disparan con un asterisco. Bueno, y ahora hay que hacer héroe. Este es el alien. Héroe. Que es muy similar. Más chiquita que eso creo que va a ser. Add. Class. Héroe. Bueno. Public class. Esta es derivada de spaceship, obviamente. ¿Sí? Tiene un constructor. ¿Por qué no derivada de la base? De la base, spaceship es la base. Ah, ok. Como la otra cosa base. No, ahora sí, el constructor va a llamar a la base. Esa es llamar al método, al constructor de la base. Y no tiene nada especial el héroe. El héroe no tiene nada extra que inicializar, así que queda como vacío acá. Digamos. Es más, podría ni siquiera usarlo. Automáticamente usa el constructor de la base. Pero fíjense que este es el constructor de héroes que llama base y con lo que inicializa la base le alcanza, porque no hay ningún dato miembro especial. Como velocidad tenía el alien. O como en la clase pasada, el gerente tenía secretario, que no tenía empleado. Entonces el constructor del gerente tenía que inicializar el dato miembro secretario. Bueno, acá gerente es parecido a alien. Tiene un dato miembro especial que lo tiene que inicializar. Llama a la base, obviamente, en el constructor, para que haga su trabajo, pero tiene que inicializar su dato miembro especial. Y héroe llama a la base y no tiene nada que hacer, así que no hace nada. No hace nada. Lo que sí hace diferente es disparar, porque disparar... No, primero, las naves, los héroes siempre vuelan hacia los lados, o sea, vuelan así. No vuelan así los héroes. ¿Vieron el Gálaga? ¿Lo jugaron una vez el Gálaga? Es muy viejo. Sí. Es muy viejo, pero muy divertido. La base de punta. Claro, se mueve así la nave que uno maneja. Se mueve en un eje. En cambio, los aliens, que son unas mosquitas, unas cosas raras, unas navecitas vienen así. Se mueven en varias direcciones. Bueno, el volar del héroe es esto. Altera nada más que el X e Y. Entonces tiene que sobreescribir. No le sirve el volar este. Este volar no le sirve. Lo vamos a copiar. Pero no le sirve al héroe este volar. Este volar acá va a ser override. Sí, que reciba dato miembro, pero este no lo cambia. Ese no lo cambia. ¿Qué pasaría si uso el mismo y le dejo un valor fijo ahí? También está bien, está perfecto. No, fijo a X, no, fijo ahí. Fijo ahí, perdón. Claro, está bien. Está Pongo en 1 ¿sí? o en Es 0. lo mismo. Es lo que está haciendo esto. Es lo que hace esto, porque al construir, fíjate que cuando la base, ¿qué hace? La base agarra y construye en el punto y lo construye en 0 al punto. Porque fíjate, llama a este constructor, así que el I va a quedar en 0. Claro. Nace en 0, digamos. Y en el otro pediría solo el valor de X.
de X, y acá ves, va a alterar el valor de X nada más. Entonces es como que se mueve así. Y disparar, dice que dispara con el pipe. Bueno, me copio. O sea, disparar no le sirve. El héroe lo sobrescribe, disparar, por el pipe, ese palito. Acá es override, ¿no? Siempre que sobrescriban, es override. Los métodos que no, por ejemplo, getX e post. Está bien, es retornar la posición, así que le sirve tanto al alien como al héroe. No lo toca. No lo toca eso. Entonces, por las dudas, uno tiene el método virtual, le puso virtual en la clase base a todos, por si las derivadas se les antoja sobreescribirlo. En realidad, no debería tener el virtual. Porque, ¿quién va a querer modificar el retorno de la posición? El getX y post es retornar la posición, no podés cambiarlo. O sea, no tiene sentido que una nave específica haga otra cosa para este método. Así que, bueno, no importa. No importa. Se le pone virtual a todas por las dudas, no pasa nada. No hay una... Lo único que deja es, la interfase de esta es un poquito menos clara, porque está permitiendo a clases derivadas sobreescribir este método, por ejemplo. Y bueno, en el concepto de nave espacial no tiene mucho sentido que haya alguna nave espacial que haga algo diferente en esto. Retornar la posición sea diferente a esto. Pero bueno, es filosofía, eso digo. Y ya está. Son las tres clases. Esto sería el punto, estos dos puntos. El 1 y el 1.1 y el 1.2. Y el otro es el main. El main acá es libre, digamos. Por ejemplo, probemos un alien. ¿Qué es probar un alien? Es alien A igual a new alien. Pero carajo. Al toque puedo llevar a volar, ¿no? Porque esto quiso. Esto agarró, me llamó a este constructor, que a su vez llama a la base, que la base, ¿qué hace la base? La base me crea el objeto point, perfecto, y al crear el objeto point, llama a su constructor de point, en particular, que lo inicializa en 0. O sea, luego de este paso, la instancia A tiene A.x en 0 y A.y en 0. Y A.velocidad en 0 también. Por esto. ¿Sí? Ok, vamos a llamar al método volar y pasarle un valor, qué sé yo, 10,50. 10 para X, 50 para Y. Lo podemos leer, podemos agarrar y escribir un código. Mira, ya me está ofreciendo eso, parece que me conociera. Acá podemos poner posición, 2 puntos. Qué bravo que está con el predictivo, ¿eh? Ya me llevo. Es tremendo. Acá es A. Dame la posición. Simplemente quiero comprobar que el volar me haya llevado, esté funcionando bien. Posición getX y post.x. Miren esto. Devuelve un point, así que puedo directamente acceder al punto X. Y A.get X y post. Llamo al método punto y. Ya esto es algo. Ya esto tiene que hacer algo. A ver. Miren. Posición. Luego de volar, la posición es 10.50. Ahí está bien. Arrancó en 0.0, voló a 10.50, leo la posición y estoy en 10.50, es correcto. Una cosa que daría genial es si Spaceship implementara un método toString, como hicimos con empleado. Eso se lo dejo para que se lo agreguen ustedes bien.
que construya que directamente yo acá uno pueda poner a.toString, get x y post toString o algo así, y me devuelva directamente, no tenga que hacer 2 parámetros, me devuelva ya algo construido, por ejemplo, entre paréntesis, el punto. Algo especial. Eso sería una cosa, algo avanzado. Después podemos probar que funcione el método. Había un método que tenía, ¿cuál era el método que tenía? Colisión. De colisión, exacto, de colisión. Se quedó tildado. Le cortó al profesor, ¿no? Sí, parece que se le cortó. Sí, parece. ¿Volverá? Estaba complicado el ejemplo que está dando. Y aguantemos un cacho. Y esperemos que vuelva.
Por las dudas hay que estar pendiente también de la plataforma. Capaz por ahí avisa si tuvo algún problema. Sí, yo estoy mirando la plataforma a ver si mandan. Joya. ¿Alguno que entienda el ejercicio y lo explique? Juancito, dale. Yo sé que se usa el Visual Studio. Ahorita el profe no se dio cuenta y está explicando ahí solo al pedo. Que se le cayó el Meet. No, no creo, ¿eh? No creo. Para mí se dio cuenta. Sí, se le salió directamente del Meet. Es muy probable que se haya quedado sin internet. Y es lo más seguro.
Hola, 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 hola. Volvimos. Volví. ¿Qué pasó? ¿Cuándo me caí? Porque hasta que me di cuenta pasó un ratito, ¿eh? ¿Qué fue lo Hace último un que rato, vieron? sí. Ahora ¿Qué está fue lo medio con delay. ¿Hace Sí, como un minuto? sí, más o menos, profe, como hace bien. No la escucha. ¿Qué Bueno, esperen. recién te dio cuenta usted? Y me di cuenta hace un rato. No, recién no, hace 2 minutos, 3, sí. Si me dicen 10 minutos, sí. Durante 8 minutos estuve hablando peludez. Claro, tengo que tener un WhatsApp, algo para que me avisen. Porque yo estaba mirando mirando el otro monitor donde tengo el coso y no me di cuenta acá que no estaban más. Nos preguntábamos eso, si se había dado cuenta o no. No me di cuenta, ni en pedo. No me di cuenta porque como no hablan tanto. Entonces, el último que habló fue, alguien me preguntó, vimos estos ejemplos. A ver, del main. Esto lo alcanzamos, No, lo alcanzaron a ver. lo último que, por lo menos yo, lo último que escuché fue cuando estábamos por empezar a armar la prueba de colisión. Ah, esta de acá. O sea, ni siquiera había escrito el point nuevo punto, nada. Había Ok, terminado de perfecto. escribir Muy bien. el volar y habíamos dicho de hacer la prueba del otro y ahí murió, por lo menos en mi caso. Ok. Por Bueno, eso que veo ahí en perfecto. pantalla, me lo perdí. Bueno, acá lo vemos entonces. Nada, íbamos a probar que, sí, colisión. Eras vos que justo, creo que justo comentamos eso, el último que escuché hablar. Bueno, eso crea un nuevo punto. Mirá todo el tiempo que pasó, escribí todo esto. Y más, divagué hasta acá. Bueno, un nuevo punto que le paso por parámetro a aquel colisión. ¿Qué colisión qué hace? ¿Qué colisión agarra y llama a aquel colisión y el punto recibido lo compara con el otro? ¿Eh? Lo compara, que a su vez llama al operador y me dice, en este caso va a decir que explotó. ¿Por qué? Porque el punto es el mismo que el punto que está acá. ¿Sí? Digamos. Acá está, explota. ¿Sí? Dice explota. Sí. Porque entró por acá. Bien. Después probemos el método disparar. Bueno, el método disparar justamente del alien es mostrar un asterisco. Y acá está. Mostrar un asterisco. Después creé un héroe. Para probar. Perdón. Sí. Solo muestra el asterisco que ya dejó predeterminado. Claro, en realidad, claro. Sí. Spaceship define disparar, nada. Alien agarra y dice, no, los aliens, disparar es un asterisco, porque es como una bomba que cae. Poner. Sí, agarra el vacío de disparar y lo llena con el asterisco. Claro. Y lo pone con un palito. Okay. Obviamente, esta lógica que está acá es la lógica pedorra, digamos, que hay detrás de la física del juego. En realidad no va a mostrar el mensaje. Si hay una colisión, ¿qué es esta colisión? Es la nave evaluando si un punto que le pasaron coincide con su posición. Y supuestamente el punto que le pasaron es el punto de una de las balas, ponele, del héroe. Si coincide su posición con la posición de este punto, es porque hay una colisión. Y acá habría que cambiar el grafiquito de la nave por el de explosión, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que hace esto. La nave tiene su método para evaluar si chocó contra algo, digamos. Y disparar, lo mismo. El disparar no es que va a mostrar el mensaje, no es un asterisco el disparo. En realidad tendría que ser el dibujo de un grafiquito que sea el
disparo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo estamos poniendo en práctica simplemente con caracteres. Crea un héroe para probar lo del héroe, lo hago volar al héroe, o sea, cambia la posición. Esto demuestra que, fíjense que el héroe... Pero ahí le pasó 2 valores a héroe. Claro, porque claro, pero fíjate que omite el héroe, no le da pelota, porque esto no lo incrementa. Sí, acepta 2 valores, acepta 2 valores la función porque está definida así. Pero internamente, vamos a poner un breakpoint, acá, F5, ahí paró, esto F11 para entrar ahí. F11. F10, ahí está el método volar del héroe, ¿sí? Lo único que altera es el campo X. El otro lo recibió de parámetro, pero no modifica nada. F10. F10. Entonces va a mostrar 25, 0. Muestra 0. Claro, el otro 0. Y disparar, ahora dispara, F10. Que es un asterisco. Con eso no lo saca. Ahí está. Este es el asterisco. Un palito. Un palito, sí. Nada, bueno, después se podría seguir probando otros métodos. La moraleja acá es esta, digamos. Hay una clase base que tiene sus métodos. Las clases bases tienen sus métodos y los suele declarar virtuales porque sospecha de que va a haber, o su propósito, en realidad no es que sospecha. El propósito de una clase que va a ser base es que haya clases hijas derivadas de ella. Entonces, sus métodos los declara virtuales, como dando lugar a que, mirá, si no te gusta este método, lo podés sobreescribir. Eso es lo que hacen el héroe y el alien con disparar, el héroe y el alien, el héroe con volar, el alien no, el alien le cabe, el método que define la base le cabe porque se mueve para todos lados el alien. Y bueno, el resto los deja también, no lo sobreescribe el resto. Esta es la clave, ¿no? La palabrita virtual. Y las clases bases que sobrescriben, ¿sí? Sobrescriben, esa es la palabrita override, los métodos que quieren modificar de la base y pueden agregar propios. Por ejemplo, el alien tiene acelerar, que es de él. No lo recibió de herencia, sino que es propio. Porque los aliens aceleran. Ni siquiera es algo de la nave, de la base, acelerar. Si lo correría sin el override y tira error. No, va a funcionar, pero se pierde una característica que no se va a apreciar en este ejemplo. Es buena la pregunta. Él dice, le saco este ejemplo. Ok, va a andar esto. Pero el disparar va a andar y no voy a tener manera de mostrártelo en este caso. A menos que meta código. Pero va a ser otro disparar. No va a ser un disparar de la clase base. Imagínate, no va a ser se corta el polimorfismo. Polimorfismo es la capacidad de una clase base de comportarse como sus hijas. Entonces, ¿dónde se ve claro esto? Si yo tengo un arreglo, un vector de naves espaciales, de spaceships, ¿sí? Ese vector, gracias al polimorfismo, yo puedo llenar ese vector con diferentes tipos de naves, con algunos aliens, con algunos héroes, ¿sí? Y cada vez que llame a un método de alguno de esos ítems, gracias al polimorfismo, al hecho de usar la palabrita override donde corresponde y la virtual donde corresponde, cada una de esas instancias va a poder identificar a qué método llamar. ¿Sí? En realidad, el arreglo es un arreglo de spaceships. Lo que pasa es que hay un spaceship que es de tipo nave, que es de tipo alien, hay otro spaceship que es de tipo héroe, y gracias a este mecanismo de las virtuals y los override, cada vez que llamo uno a un método de alguna de esas instancias que están dentro del arreglo, que es de tipo spaceship, va a poder identificar si es un spaceship héroe
o alien gracias a el override. ¿Sí? Si no, digamos, el disparar de una de las instancias del arreglo, vamos a suponer que es justo esa instancia es de tipo, es spaceship, pero fue originalmente creada como héroe, no va a llamar al disparar va a ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta que es un héroe el que está detrás. Es una hija. Y va a llamar a este. Pero eso gracias a esto. ¿Sí? El ganchito es que fue sobrescrito el método. Si no es sobrescrito, va a terminar llamando al disparar de la clase base porque no conoce otro. A pesar de que el objeto era un héroe. ¿Se entiende? Entonces, si no tendría el override, me tiraría en blanco, no me tiraría ni el palito ni te tiraría, no, en este caso, si no tuviera el override, si no tuviera el override y yo acá le pongo el palito, te va a tirar el palito en este caso. Pero porque estás creando un héroe. Porque acá estás creando un héroe. Claro, porque es uno solo, digamos. Claro, estás creando un héroe. Si creas un spaceship, o sea, si creas un héroe, pero después lo casteas a spaceship para ponerlo en un arreglo, se va a cortar el polimorfismo ahí y ese spaceship no va a poder saber que viene de un héroe, por lo menos para el método disparar. Entonces no se va a usar el método propio, que es el vacío. En cambio, con los override, cuando yo declaro un héroe y después los casteo para meterlo dentro, un arreglo, un vector no puede ser un vector de múltiples cosas. Es un vector de spaceships, por ejemplo. Pero la ventaja de tener el polimorfismo de override es que cada uno de esos elementos, un héroe, un alien, es un spaceship, porque son derivadas. Entonces yo puedo crear héroes y aliens y meterlos en un arreglo como spaceships. Entonces tengo un vector de 100 naves, de 100 elementos, que son 100 spaceships, pero tengo algunos héroes, algunos aliens. Y gracias al polimorfismo del override, si yo llamo algún método de alguno de ellos, que son todos spaceships, porque es un arreglo de spaceship, vas a saber identificar de dónde vino, cuál es la hija. Va a llamar al método disparar de la hija, si hizo el override. Si no hago el override, se corta ahí en ese caso el polimorfismo y va a llamar al disparar de la clase base. ¿Sí? Sí, ahora lo entendí, gracias. La clase que viene vamos a ver un ejemplo con empleado y... Con empleado vamos a hacer un ejemplo copado. Digamos, de crear un arreglo, que no pienso meterlo a ningún parcial de eso, pero es una manera de ejemplificar el uso de lo que es el polimorfismo, que es la capacidad de los padres, o de las madres en este caso, de comportarse como sus hijas, gracias a que todas arrastran, sobrescriben las virtuales, cuando lo necesitan sobreescribir. Bueno, les voy a pasar esto, así lo tienen. Me pasan de vuelta el drive acá porque entre que me di cuenta de todo, pues cerré todo y se me fue. Ahí está, gracias. Tengo hasta acá. Esto lo guardo. Esto que ténganlo como ejemplo para los parciales, los finales. Ténganlo para hacer el copy-paste que sirve. Acá adentro. ¿Y cuál era? No te lo puse. En user. User. ¿Cómo hablé el pedo entonces? Un ratito. ¿Dónde está? Source. Y modelo parcial final. Toda la carpeta, toda la solución va ahí, Joya. A ver. Ahí lo está cargando, Bueno, ¿alguna pregunta? Ya está. Por hoy.
Listo, ahí pasó. Está acá. Modelo parcial final. Pueden ahí venir y abrir la solución directamente. Ah, querían ver el parcial. ¿Cuándo va a ser el parcial? No sé, vamos a verlo. Acá está el calendario. Sí, eso, profe. Les puedo ofrecer el 28. ¿El 28 les parece bien? Profe, disculpe, ¿cuándo termina la cursada? O sea, oficialmente el calendario. Oficial esta semana. Les doy el 28 para tener un margen para poder corregir y si alguien tiene que recuperar algo así, lo hacemos acá. Pero esta semana también se cursa. Estos son los recuperatorios, realmente. Yo podría tomarlo en esta semana, el parcial. Pero como que les dejo poco margen a ustedes para poder maniobrar, digamos. Total. Prefiero el 28. No una. ¿El 28? Bueno, igual tenemos todavía el 14, la del 21. Quiero ver algo de Windows, que no va en ningún parcial en un final, y por lo menos para que se conecte a conectarnos a una base de datos de SQL, ¿sí? Lo de Windows, o sea, dedicarle muchas clases al formulario, poner botones, no tiene mucho sentido porque es bastante intuitivo. Pero sí, bueno, una clase con los botones y los cuadros de texto y ver de acceder a base de datos. ¿Sí? A SQL con la conexión, todo ese mecanismo, verlo para que tengan un ejemplo, un modelo. Uno de los posibles modelos de cómo acceder a base de datos. Eso es lo Perdón, profe, ¿y eso iría para el parcial? No, final, para nada. El final está acá. El final es hasta acá. Hasta esto. Lo que vimos hasta acá. El parcial, el final. La clase que viene veremos algo más, pero no más nuevo, sino dentro de esto. Y quizás Windows. El 14 volvemos a 21, quizás. O la clase que viene vemos Windows y el de 21 hacemos un repaso, otro ejercicio. Lo vemos. Igual tenemos, luego del parcial, si queremos seguir viendo cosas de Windows, podemos verlo esta semana e incluso esta semana. Bueno, los dejo. Muchas gracias, profe. Hasta la clase que viene. Gracias. Chao, Por la rodilla. Estaba bien la rodilla. Chao. Mejoró. Nos vemos, profe. Tenga buena semana. La clase que viene me parece vuelvo a la ESBA, así que. No, estirá la rodilla, estirá. Estírela una más, profe. Una más, estírela. Pero no sé, vamos a ver si puedo, no sé. Diga que un alumno. Ganas no me faltan. Ganas no me faltan. Le conseguimos el certificado. Yo me presto, dígale que Argüello lo cruzó y le pegó una patada, dale. En la otra rodilla, claro. Le hacemos junta médica a nosotros, profe. Chao. Nos vemos. Buena semana. Igualmente.